Hola, Mafaldita, Joa, bienvenidos. ¿Cómo están? Gisela, bienvenida. Y hay más gente por ahí que no llego a ver. María, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal su día? Bien, intenso. ¿Están acá en Buenos Aires con este calor en algún otro lugar? Hace un calor por acá tremendo. Gracias a ustedes por estar por acá. Fuego tiene fuego, Ari, bien. Reina, bienvenida. Desde Colombia, qué lindo, qué alegría conectar así a distancia, me súper emociona. Eh, Mucho frío en Bogotá, mira, México, República Dominicana. Gracias. Chile por ahí veo también. Gracias por conectarse por aquí. Ay, me re emociona. Hola Iván. Hola Med Project de Chile. Así que bienvenidos. Ay, qué lindo. Colombia. Así que hace frío, mira. No. Claro, de aquel lado es invierno, acá estamos con todo el calor ahora, que estuvimos en pleno invierno hasta hace poquito, y bueno, ahora estamos otra vez con este calor. A mí me encanta el verano. Celina, bienvenida. Miss Diani, bienvenida. Qué lindo. Bueno. De Venezuela, bienvenida Reina. ¿Sí? ¿De Venezuela en Venezuela o de Venezuela acá? Porque acá tenemos mucha comunidad venezolana. En los últimos años, la verdad que he conocido mucha gente venezolana maravillosa. Así que besos a los venezolanos que están en Argentina también. Bueno, hoy tenemos un tema, ¿no? Tema potente, si los hay. Me tardó bastante en llegar la energía de cuál iba a ser la virtud, y la virtud era la justicia. Y fue muy loco porque justo esta semana en particular estuve muy conectada con la energía, pero no me había dado cuenta que esta era la energía que teníamos que trabajar. En un momento me puse a explorar energéticamente y digo, claro, sí, la justicia. Y digamos, llega en un momento esta energía que, digamos, viene a ayudarnos a equilibrarnos. Hola, Andina, Neri, bienvenido también. Por acá, Andina Ecoturismo, bienvenida. Así que, bueno, espero que hoy con el trabajo que vamos a hacer un trabajo re lindo de liberación energética. Todos queremos ir hacia la energía de la justicia, porque la justicia es una energía que, más allá de buscarla afuera, nosotros podemos utilizarla energéticamente con nosotros mismos, y nos ayuda a recorrer un camino de equilibrio y yo decía, de honradez en la vida, ¿sí? Y bueno, es hacernos el honor de conectar con nosotros mismos desde este lugar de justicia. Para mí es como muy poderoso. Hola Sonia, bienvenida también. Así que no sé qué les parece a ustedes, coméntenme. Yo la verdad que empecé como a investigar sobre la energía. Si bien todos conocemos, sabemos cuál es el concepto de justicia, lo vemos más como un ámbito externo, ¿no? A nosotros la justicia como cuando nos pasa algo y hay un juez afuera que digamos, ordena. Hola, Tatis Fashion, bienvenida también. Entonces, vemos la justicia como algo que se obtiene afuera, que es una realidad. En la materia nosotros experimentamos con esta energía cuando nos pasa algo que es injusto, ¿sí? O alguien hace algo que, digamos, que
no está en los códigos de ética humanos, y a partir de eso es que de alguna manera se pide esta energía en lo externo, no en la materia, en la justicia. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido también. Entonces, esa es una forma de ver la justicia, es una parte de la experiencia respecto de esta energía, que es cuando nos sucede algo, ¿sí? Y nosotros salimos afuera a buscar una compensación ante algo que nos sucedió. Hola Robert, bienvenido. Mónica, bienvenida. Y digamos, funciona para los problemas que necesitamos resolver a nivel material, ¿sí? Pero también hay una energía de justicia que hay en nuestro interior, ¿no? Hola Adel Franis, bienvenida. Y esa es como otro tipo de energía, ¿sí? Porque tiene que ver con la forma en la que nosotros, buenas tardes Robert, nos movemos respecto de nuestros vínculos con otros, incluso con nosotros mismos. Hola Tavo, bienvenido. Entonces, quería hablar un poco desde este lugar, definir el concepto, hablar un poquito de lo que implica la energía y hacer una meditación bastante poderosa en la que lo que quiero es que nos liberemos un poco de las partes nuestras que no nos hacen justicia. Hola, desde Venezuela, bienvenida, buenas tardes. Qué lindo verlos a todos por acá. Gracias por pasar por aquí, por meditar conmigo, y digamos, y hacer que esta energía que nosotros vamos moviendo sea cada vez más expansiva, ¿sí? Porque a medida que nosotros logramos expandir la energía, todos evolucionamos. O sea, cada uno de nosotros que se toma el tiempo de escuchar, de aprender sobre una energía, de identificarla en su campo y de liberarla en su campo, nos ayuda a todos a evolucionar. Yo siempre digo que todos somos una individualidad y todos somos uno, ¿sí? Y todos somos todos. Entonces, esa energía de todos uno, pero a la vez somos todos, porque nos conectamos entre todos, hace que cada persona que dispone su energía para sanar, para evolucionar, hace un salto cuántico en todos los demás, ¿sí? Hola Vale, Pablo, Viviana, bienvenidos. Me encanta verlos a todos por acá. Estoy muy agradecida. Bueno, voy a ir a definir un poquito esta energía. ¿Qué es la justicia y por qué decimos que es una virtud? La justicia es una especie de hábito que nosotros podemos tomar, ¿sí? Donde desarrollamos la voluntad, y una voluntad firme, interior, de reconocer tanto cuáles son nuestros derechos, qué nos merecemos, tanto como lo que se merecen los demás, ¿sí? Cuando nosotros conectamos con esta energía, entramos en un punto interior donde podemos actuar desde un lugar, yo diría, más honrado o más honesto, ¿sí? Porque tratamos de ser equilibrados, equitativos. Soltamos la energía del ego lo más que se pueda, porque cada uno está como en su propio proceso, y entramos en una energía más elevada que nos lleva, yo diría, al corazón. Hoy en el posteo que compartí yo les decía, bueno, justicia para mí es igual a equilibrio y es igual a amor, porque el equilibrio es amor energéticamente. Entonces, cuando nosotros entramos en esta energía de conectar con nuestro ser más justo, es que de alguna forma entramos en equilibrio, ¿sí? Y a veces no es fácil ser justo, porque ser justo muchas veces implica
ceder cosas que nosotros creemos que son solo nuestros derechos y que, digamos, los demás no tienen el mismo derecho. Taveras, bienvenido. Blanca, bienvenida. Quesada, bienvenida. María Lorena, bienvenida. Rebeca, bienvenida. Muy feliz de que estén todos por acá. Rosana, bienvenida. Entonces, esta es una cuestión importante de entender, que cuando nosotros trabajamos esta energía de justicia, también estamos trabajando el amor, ¿sí? Y, digamos, es esa energía que nos lleva, de alguna forma, a comprender cuando podemos estar entrando en actos que desvirtúan la energía, ¿sí? Porque yo hablaba de la injusticia. Para mí una injusticia es una acción en el campo tanto emocional, material o incluso a veces en los campos de la mente, que lo que hace es desvirtuar el movimiento natural de la energía. La energía tiene una forma natural de movimiento, ¿sí? Y cuando nosotros proyectamos la energía de una forma que, digamos, no es equilibrada, lo que hace es variar el comportamiento de la energía del campo y entonces empieza a vibrar más pesado. Entonces, algo que por ahí venía, por ejemplo, una relación que nos llevamos bien, ¿no? Cuando la energía digamos, se empieza a desequilibrar, imagínense un vínculo, por ejemplo, de pareja, ¿no? Entonces entramos en el vínculo, entramos con una energía de una vibración bastante alta, porque nos conocemos, estamos conectando, estamos disfrutando. En el momento en el que uno entra en una relación que es buena, ¿sí? Y al principio fluye, la energía es más liviana. A medida que, por ejemplo, la pareja va enfrentando situaciones cotidianas y, digamos, van encontrándose con los desequilibrios del otro, si uno no tiene una capacidad de mirar con justicia al otro, o sea, siendo justo, lo que te va a suceder es que la energía se pone pesada entre las dos personas, ¿sí? Y entonces empieza a bajar la vibración del vínculo, ¿sí? No vamos a estar siempre alto, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros sabemos que es parte del proceso energético de conocer al otro, que la energía se va a mover de cierta forma, y a veces va a estar arriba y a veces va a estar más abajo, somos más tolerantes con los otros. Hola Andrea, Vale, Mari, Elina, bienvenidas todas por aquí. Entonces es importante entender que este concepto nos conecta desde un lugar donde nosotros, cuando nos observamos a nosotros, somos justos, ¿sí? Y entonces podemos reconocer lo que estamos haciendo bien para nosotros y lo que no estamos haciendo tan bien, ¿sí? Sin juzgarnos, sino desde el amor de reconocer que nadie es perfecto, que todos estamos aprendiendo. Ahora, cuando yo, digamos, eso lo puedo hacer para mí, también lo puedo hacer hacia afuera. Empiezo a ser más justo en mis vínculos con los otros y poder plantear las situaciones que vamos viviendo y que por ahí desequilibran el vínculo o la energía, para volver a elevarla. O sea, si yo veo que en un vínculo la vibración va bajando, también es mi responsabilidad ver si hay posibilidades, obviamente siempre y cuando el vínculo tenga un nivel de movimiento de equilibrio, ¿sí? Elevarlo, ¿sí? Hola Chela, bienvenida. Entonces, muy importante ir haciendo como este ejercicio de entrar en conexión para que todo lo que sucede nosotros podamos leerlo de la mejor forma posible, ¿sí? Cuando nosotros estamos en esta energía de justicia y estamos muy cerca del equilibrio, estamos mucho más en paz. Hola Claudia, bienvenida.
Entonces, mi propuesta venía por este lado, ¿sí? De conectar con esta energía y elevar nuestra vibración para entender cuando nosotros conectamos con una energía en equilibrio y saber cuando la energía se pone pesada, que todos, yo creo que más o menos intuición, vos tenés como la percepción de darte cuenta cuando un vínculo ya no está tan bien o cuando vos no estás tan bien con vos mismo, porque tu vibración está, digamos, más pesada, y empezar a hacer algo para elevarla, ¿sí? Movés la vibración y la levantás. Hola Noelia, ¿sí? Entonces, esta es en gran medida la intención. Otra cuestión importante es aprender a discernir. Nosotros trabajamos en alguna meditación con la energía del discernimiento, de la comprensión, ¿sí? Creo que trabajamos alguna meditación con respecto a esta energía. ¿Y por qué es importante? Porque en todas las experiencias que vamos a ir viviendo en la vida, vos vas a vivir cosas que, digamos, energéticamente hablando, estoy hablando, la energía, como tiene una forma de moverse, hay cosas que son correctas, ¿sí? Y hay cosas que no son correctas. Y no tiene que ver con lo que te dice tu mente, sino con cómo se siente la energía en el campo. Porque pueden estar actuando dos personas de la misma forma y una tener una acción correcta y la otra una acción incorrecta, ¿sí? Y esto no, tiene que ver más que nada con desde dónde está haciendo lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros comparamos las leyes de la energía y las leyes humanas, las leyes de las normas son bastante más inamovibles que las leyes energéticas, ¿sí? Y esto tiene que ver con que fueron creadas más desde la mente, en muchos casos, que desde la conciencia, vamos a decir, ¿sí? Hola Carmen, hola Horten, por ahí, Hortensia. Entonces es importante entender esto. En realidad el movimiento de la energía, cuando es el movimiento natural, tiene una forma de movilizarse, por lo tanto lo que no se está moviendo natural en el campo es algo que nosotros podemos reconducir energéticamente y volver a conectar con ese movimiento, ¿sí? En lugar de estar como vibrando en vibraciones, por ejemplo, de nervios, de estrés, que tienen como otra sensación. Si uno las toca la energía, la sensibilidad es completamente diferente. Hola Gina, bienvenida. Entonces, por eso es que es importante también desde mi perspectiva y como sanadora y para todo el que quiera aprender a tocar la energía. Porque a veces la mente todavía no está lista, nos engaña, pero la sensibilidad no nos engaña. Entonces, si ustedes aprenden a experimentar cómo sentir la energía, te vas a dar cuenta si la vibración está como, digamos, más natural, amigable, o vibra a niveles más bajos, ¿sí? Entonces fíjense que la justicia en realidad nos lleva a pensar cómo nosotros estamos moviéndonos, ¿sí? Es una energía de movimiento la justicia. Y esta idea de lo correcto y lo incorrecto a nivel mental, la energía de justicia energética la mueve a un nivel de conciencia más alto. Entonces lo correcto y lo incorrecto, esperen que voy a ordenar esto, que hoy estamos con la energía del orden, porque la justicia es energía del orden, tiene otro sentido a nivel energético, ¿sí?
¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algo que quieran saber o preguntar? La justicia tiene detrás la energía de lo que es verdadero y de lo que es falso también, ¿no? Es como que, digamos, nosotros cuando conectamos con esta energía lo que queremos es ser fieles a la verdad. Y la verdad energéticamente siempre es la vibración más alta, o sea, todos estamos en distintos niveles de verdad, ¿no? Porque la verdad puede ser leída desde distintos niveles, pero la verdad es la del nivel más alto. Cuanto más consciente, mayor es el nivel de verdad que nosotros podemos ver. Por eso la energía del discernimiento, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, ¿sí? Entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer, porque, digamos, en definitiva me estoy hiriendo a mí mismo, tiene que ver con saber leer la energía, ¿sí? Bien. También, y si pensamos en la simbología de la justicia, la justicia como energía es un balance, ¿sí? Por eso hablamos del equilibrio de la balanza, porque lo que se hace es pesar positivo o negativo y tratar de encontrar el punto medio, ¿sí? Y esto es interesante porque en realidad nosotros probablemente estamos recorriendo un camino donde lo que buscamos solo es la luz y muchas veces nos da miedo ver la parte oscura o la parte sombría de una energía, pero en realidad aprendemos también de la parte oscura. Y no digo que hay que irse a la parte oscura, pero si nos toca experimentar algo que vibra más bajo, por lo que sea, bueno, esa experiencia yo en lugar de rechazarla, lo que tengo que hacer es integrarla en mi ser. Decir, bueno, me pasó esto que es duro, es feo, ¿sí? Hola Francis, hola José, Josefina, bienvenidos. Entonces, me pasó esto que es feo o que es duro. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? Hola Mari. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trascenderlo? Para no quedarme en la energía de la injusticia, ¿sí? A veces somos nosotros los que nos tenemos que sacar a nosotros mismos de la injusticia. No, por ahí no viene alguien de afuera a rescatarnos de la injusticia, pero ¿cómo vos podés, si aún, digamos, no hay justicia afuera, darte justicia adentro? ¿No? Porque si uno se queda como con el resentimiento, digamos, es muy difícil salir de ahí. Cuando algo nos da bronca, todos tenemos experiencias que pueden ser dolorosas o difíciles. Hola Mon para ti, bienvenido. Entonces, más allá de lo que sucede, ¿cómo yo puedo darme justicia a mí mismo? ¿Sí? No dañando a los demás, sino equilibrando la energía. ¿Qué me tengo que dar? Me tengo que dar más amor, me tengo que dar más cuidado, me tengo que dar más tiempo, me tengo que dar la oportunidad de experimentar algo diferente. Depende digamos, de la realidad de cada uno, pero ¿cómo me doy justicia? Para mí es una pregunta poderosa, porque cuando empezamos a elegir salir del oscuro por nosotros mismos y, digamos, construir hacia adelante, vamos a elegir el camino de la justicia, pero para nosotros. Hola Janet, hola Ivana, bienvenidas. Entonces, esta energía tiene este poder. Nosotros lo vamos a trabajar hoy con un chakra que no es muy trabajado
habitualmente, pero en realidad la energía de justicia está muy conectada a un chakra que está entre medio del plexo solar y el chakra sacro, que es un chakra que está aquí, que se llama chakra Ara, que está por debajo del ombligo. En el ombligo también tenemos un chakra, ¿sí?, que podemos trabajar. Hoy vamos a trabajar con este centro, ¿sí?, porque es un centro que nos conecta justamente y nos ayuda a mover una energía bastante fuerte, bastante poderosa para nosotros. Entonces, si ese centro está bloqueado, muchas veces la energía no se mueve adecuadamente en el resto de los campos, ¿sí? Hola Gloria, activación muscular integrativa, bienvenida. Entonces, nada, en el avance vamos a trabajar con este centro, así que ya saben que en la meditación vamos a ir a trabajar en un centro que no es tan común, y lo quería decir para que ustedes estén preparados en la meditación, los que la hagan. Y justamente desde este centro es que vamos a abrir nuestra conexión profunda, cielo, cielo, ¿sí?, energía del espíritu, tierra, energía de la materia. Hola Rominita, bienvenida. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una conexión muy poderosa. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Hay alguna pregunta por ahí entre los que están? ¿No? Bueno, algo que anoté porque me interesaba hablar era cuando nosotros movemos esta energía va a pasar que empezamos a conectar con el real merecimiento, ¿sí? Entonces nos permite empezar a reconocer o ser más conscientes de lo que merecemos y lo que no merecemos, ¿sí? Y no desde la mente, porque la mente tiene un razonamiento de lo que vos mereces o no mereces, que está asociado a una serie de programas. Pero muchas veces, incluso aunque tu mente esté, digamos, en cierto nivel de equilibrio y conciencia, vos no podés actuar en tu merecimiento porque está bloqueado mucho más abajo, ¿sí? Entonces, esto sucede cuando, por ejemplo, vos sabes que tenés una pareja que, digamos, no se comporta como corresponde y tu mente te dice, esto no me gusta, esto está mal y tendrías que hacer algo, pero continúas como en la misma situación y eso se repite una y otra vez y no podés hacer nada porque sentís que al mismo tiempo la necesitas a la persona, ¿sí? Entonces como que cuesta como soltar, desconectarse de lo que te dice la mente o lo que te dice los centros más bajos que nos hablan más de la carencia, ¿sí? Entonces cuando nosotros empezamos a mover la energía, esto empieza a equilibrarse. Entonces la mente me dice una cosa y yo puedo actuar. Actuar viene de las entrañas, no viene de la mente. Entonces muchas veces uno tiene toda la lógica correcta, pero no tiene o no hace las acciones correctas, ¿sí? Eso es importante también entenderlo cuando estamos trabajando con esta energía, ¿sí? Porque incluso al revés, hay personas que a veces, digamos, lo que tienen es malos programas, por eso después actúan de forma no coherente y la energía se altera en el campo, porque, digamos, no hay coherencia con, digamos, lo que es lo natural, que es el amor. Lo natural siempre es el amor. Hola Felipe y Adriana, bienvenidos. Entonces, muy importante esto también. ¿Algo más?
¿Algo que ustedes quieran preguntarme? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar un poco en meditación, si les parece. Vamos a ir a mover esta energía de justicia. Vamos a traer la energía de justicia a nuestro campo. Voy a hablar un poco de la mesa energética y vamos a la meditación. Nuestra mesa energética hoy también, siempre salen cosas muy, muy poderosas. Hoy está con nosotros y vamos a invocar al arcángel Miguel, ¿sí? Que digamos justamente es el arcángel que más conectado está con la energía de justicia y es el que salió. Salió un ángel que es el ángel entonador, que es el ángel de los sonidos. Y yo que hablaba de la energía natural, el ángel de los sonidos, por supuesto, nos invita a conectar con las energías del sonido, de las palabras y digamos todo lo que nos vibra en el ambiente con energías de alta vibración, ¿sí? Entonces es un ángel que nos va a llevar siempre a buscar conexiones, de escuchar mantras, escuchar música que digamos para nosotros pueda ayudarnos a equilibrar el campo, ¿sí? Y justamente busca armonía, es un ángel de armonía. Por lo tanto me pareció como bastante interesante. También salió el ángel de la guarda. Todos tenemos un angelito. Hola, Gorita. Y Yus Alviares, bienvenida. Todos tenemos un angelito de la guarda. Entonces es muy importante tener en cuenta que esa energía está acompañándonos y que nosotros podemos pedirle cosas, que podemos tenerlo como un aliado, que nunca estamos solos, ¿sí? Y después el mensaje que salió era: prepárate para un cambio. Así que si van a hacer esta meditación, prepárate para un cambio. ¿Qué hay por aquí? Las diosas. Tenemos a Sekhmet, que es una diosa egipcia que nos conecta con la fuerza, la energía de fuerza, ¿sí? Tenemos a Ixchel, la diosa sanadora. Entonces también como, digamos, creo que yo atraigo la energía de la autosanación. Nos está diciendo a todos que tenemos el poder de sanarnos. También salió la doncella mariposa de la transformación, ¿no? Decíamos, prepárate para un cambio, y aparece la energía de la transformación, ¿sí? Las mariposas. Dice que estamos experimentando enormes cambios. También tenemos a la diosa Guinevere, que es la diosa del amor verdadero, volvió a salir. Así que por aquí la justicia también nos trae energías de amor verdadero, ¿sí? Y después salió de Semillas Estelares una carta que nos habla del aliento del cosmos y dice: no mi voluntad, sino la tuya. Tratar de controlar hasta el último detalle del universo, ¿sí? Que en realidad esta carta nos habla de digamos, dejar de intentar controlar y empezar a conectar con la energía del universo, porque el espíritu siempre nos está protegiendo, incluso en las situaciones que pueden parecernos injustas, el espíritu nos está protegiendo. Y salieron de Hoyosen, salió el 10 de espadas, que es un renacimiento. Despacio salió la carta del caballero de oros y la carta del éxito, ¿sí? Así que nosotros el proceso de desconectar de todo lo que es desequilibrio no se hace de un día para el otro. Es un proceso donde nosotros empezamos a entender dónde está nuestra esencia en equilibrio. Entonces, por eso
estimo que la energía nos habla de estos pasos que en la materia son más lentos, pero que nos van a conectar potentemente con quiénes somos, ¿sí? Y por eso el éxito. Bueno, más o menos, pero haber traducido, tiene mucha simbología esta mesa de hoy. Hola Carola, bienvenida. Bueno, vamos a meditar, si les parece. Uy, esto que se me cae un poquito, a ver ahí, si lo puedo acomodar un poco. Bueno, vamos a meditar. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y vamos a invocar especialmente al arcángel Miguel. Y vamos a invocar a la diosa egipcia Sekhmet. Y vamos a invocar también a los elementales de la naturaleza. Nosotros queremos una justicia que esté conectada con la energía de la tierra. Vamos a conectar con esta energía para pedir que se integre en nuestro campo, ¿sí? Sí, que la podamos integrar. Bueno. Y hoy nos toca ir a la fuente, así que vamos a poner las manos en nuestro corazón, vamos a sentir nuestro corazón y desde nuestro corazón vamos a sentir cómo la energía asciende, sube a nuestra garganta, va limpiando tanto la garganta como los hombros, ¿sí? La espalda. O sea que nos va aflojando por delante y por detrás. Sigue subiendo el chakra Ajna. Lo mismo, dejamos digamos que la energía empiece a aflojarse. Seguimos subiendo nuestra corona. Y ahora pasa por nuestro chakra estrella del alma, que es un chakra que está aquí más arriba de la corona. Y vamos a seguir subiendo. Vamos al centro de la fuente. Vamos a conectar con la energía divina, que es de donde venimos. Sentí cómo estás ahí arriba en el centro de la fuente, sintiendo toda esa luz muy suave, pero poderosa. Sentí como la energía en la fuente está en equilibrio y justicia, para que puedas tener como una percepción de lo que es la justicia al nivel de Dios. Fíjate cómo va moviéndose la energía en tu campo. Vamos a bajar, vamos a volver para aquí y vamos a ir pasando chakra por chakra.
Vamos a nuestra corona, vamos a sentir la energía del chakra corona y a liberar todas las energías pesadas que puedan estar listas para ya ser liberadas, las vamos a liberar. Y expandimos nuestro chakra corona. Respira. Vamos a seguir bajando. Y vamos a ir a nuestro chakra Ajna. Vamos a sentir cómo se descomprime el centro de nuestro cerebro. Y la energía por delante y por detrás, ¿sí? Cualquier energía negativa que esté en este chakra la liberamos ahora. Y lo expandimos. ¿Sí? Le vamos a pedir a este chakra que active nuestra capacidad de discernir y de ver la verdad. Y vamos a seguir bajando. Vamos a nuestra garganta. Y en nuestro chakra garganta vamos a liberar todas las energías negativas que pueda haber en este chakra, todas las palabras, ¿sí?, que pueden causar heridas o ser hirientes, para que el ángel de la armonía nos ayude a conectar con una energía mucho más amorosa y armoniosa en este centro. Liberamos todas las energías que no nos sirven y lo expandimos. Y vamos a nuestro chakra corazón. Respira, sentí tu corazón. Vamos a liberar cualquier energía que esté vibrando en injusticia en nuestro corazón, que esté lista para ser liberada. Respira y expandí este chakra. Vamos a ir a nuestro plexo. Vamos a liberar todas las energías de enojo, bronca, de injusticias vividas que todavía estén bloqueando el plexo solar. Y expandimos este centro. Vamos a nuestro chakra sexual. Y en nuestro chakra sexual liberamos cualquier energía, experiencias injustas que podamos haber vivido o desequilibradas. Y expandimos este chakra. Vamos a nuestras raíces. Y allí liberamos todos los miedos. Sobre todo el miedo a que no se haga justicia, lo liberamos. Y expandimos este chakra por todas nuestras raíces, lo iluminamos. ¿Sí? Con la energía divina, y dejamos que la energía divina baje. Pase por nuestro chakra estrella de la tierra. Y conecte con el centro del corazón de la Madre Tierra.
Sentí cómo se da esa conexión. Ahora estás en la energía de la materia, ¿sí? En el centro del corazón de la Tierra, la energía se mueve de forma natural. Los elementos están ordenados en el campo de forma natural. Entonces podés también sentir la energía de justicia en la materia. Y vamos a ir a nuestro chakra Ara, que está entre el ombligo y el chakra sexual, o sea, está aquí en el medio, 5 centímetros debajo del ombligo, ¿sí? Vamos a sentir este chakra. ¿Sí? Ahora estamos totalmente conectados, somos hijos de la fuente, hijos de la tierra, en conexión completa con ambas energías, ¿sí? Somos espíritu y materia. Ahora podés empezar a sentir este chakra. Sentí cómo se mueve. ¿Sí? Puedes concentrar las sensaciones aquí. ¿Cómo la sentís esta zona? ¿Está dura o está floja? ¿Cómo sentís la energía de la justicia en tu vida? ¿Es una vida justa o es una vida injusta? Vos deja que la energía te responda. Vos sentila. ¿Sentís que vos te podés proporcionar a vos mismo justicia? ¿Que tenés ese poder con vos o no? Respirá. ¿Recibís un trato justo por parte de las personas que te rodean? ¿Ofreces un trato justo a las personas que te rodean? La energía de justicia en nuestra vida nos recuerda que somos merecedores, tanto como que otros también merecen. Y que siempre podemos elegir. Cuando nos dan algo que no merecemos, podemos negarnos a recibirlo. Está en nuestro poder. Y siempre podemos darnos justicia de alguna forma a nosotros mismos. Eso también está en nuestro poder. Desde el amor, por supuesto, ¿no? Vamos a
tratar de equilibrar este chakra, y para hacerlo vamos a liberar todas las energías de no merecimiento, todo lo que nos dicen que no merecemos, que está bloqueando la justicia en nuestras vidas. Puedes tomar con la mano estas energías, ¿sí? En esta zona. Y las puedes ir elevando de a poquito. ¿Sí? Nosotros cargamos a veces con información de no merecimiento que ni siquiera es nuestro. Entonces vamos a elevar esta energía con las manos, la vamos a entregar a la fuente. Nuestro ángel guardián nos está asistiendo y el arcángel Miguel también. ¿Sí? Entonces nos está ayudando a desbloquear este chakra. Para que no esté ni demasiado flojo, ni demasiado duro, sino en la tonicidad adecuada, ¿sí? En el punto de equilibrio. Sentí cómo se va elevando esta energía y va saliendo de tu campo. Ya está. Al desbloquear este centro, le damos permiso para desarrollar el poder de darnos justicia a nosotros mismos y actuar desde la energía de justicia. ¿Sí? Activo el merecimiento. También este cambio nos va a permitir darnos orden a nosotros mismos. ¿Sí? El orden es la energía natural, el movimiento de la energía natural. Cuando nosotros no estamos conectados con esta energía de justicia, lo que sucede en nuestro campo es que tomamos las cosas de afuera sin hacer el proceso que nos permite hacer control de calidad. O sea, todo lo que vemos afuera no es necesariamente como nosotros lo vemos o lo percibimos. Cuando este centro está activo, hace control de calidad y nos lleva a tener acciones equilibradas. Entonces, no solamente estamos conectando con la energía de justicia, sino que esto nos va a traer una mejor lectura de lo que sí merecemos y de lo que no merecemos, de cómo actuar cuando merecemos algo, cómo actuar cuando no merecemos algo, desde el orden energético. Respirá para dejar que el chakra reciba la energía y la mueva. Esto nos está activando un nivel de estabilidad interna mucho más fuerte, más poderosa. Sentí como tu base se hace más fuerte, pero desde el amor.
Estamos liberando miedos. Y ahora repetí conmigo. Estoy en paz en lo más profundo de mi ser. Estoy en paz en lo más profundo de mi ser. Estoy en paz en lo más profundo de mi ser. Bueno. Ahí se movió la energía. Van a sentir cómo todo su campo empieza a entrar en un nivel de armonía mayor. Pueden obviamente hacer esta meditación cada vez que se sientan en desequilibrio y quieran como conectar con la energía del eje de equilibrio y liberar energías que por ahí los están bloqueando. ¿Sí? Les va a aportar claridad, les va a aportar un nivel de paz interior mucho mayor, otro nivel de armonía, ¿sí? Voy a ir agradeciendo al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, a la diosa Sekhmet y al arcángel Miguel, a nuestro ángel de la guarda y a todos los elementales de la naturaleza y a los seres divinos que nos mostraron cómo es la energía de justicia. Gracias. Está cayendo. Ahí está. Bueno, gracias a todos los que entraron después y no los pude saludar. Voy a dejar la meditación obviamente para que la puedan hacer. Quienes entraron después o quienes no podían hacerla en este ratito. Bueno, nada, ¿alguno me quiere contar cómo la sintió? ¿O cuento yo? Bueno, cuento yo un poquito. Fue una meditación, digamos, bastante fuerte, ¿sí? Porque es de los centros que se mueven a nivel más bajo, pero a la vez, digamos, fue muy integrativa, muy armónica el movimiento de la energía, así que estuvo muy linda. Yo sentí todo el día mucha molestia en mi columna hoy, o sea que había algo con el tema del equilibrio en la columna. Permitan que la energía siga saliendo, porque como desbloqueamos y liberamos energías de merecimiento, puede que en estos días también se dé que empiecen a registrar más profundamente qué es lo que pasa o qué les pasa a ustedes con el tema del merecimiento y la justicia, ¿sí? Entonces, estar atentos a dónde se está moviendo esta energía. Hola a todos los que están entrando, Silvia, Mario, Lufer, bienvenidos, María por allá también. Recomiendo mucho esto. ¿Sí? Y por supuesto no cenar muy pesado, o sea, cenar normal, pero no coman cosas digamos que puedan alterarles demasiado el campo hoy. Así se van y más si hace calor, porque acá hace mucho calor, entonces no se vayan a dormir pesados.
Si no, se pueden dar un baño de agua fría con sal gruesa, usar sales de baño, los ayuda como a eliminar energías que van a estar saliendo. Bueno, también preguntaba para alguno que le interese, lo dejo aquí en el vivo por si alguno se quiere sumar. Me están pidiendo abrir un curso de Somos Energía, que es el primero de los 3 cursos que armé para aprender a mover la energía. Diciembre o enero, estoy ahí viendo si a alguno le interesa y quiere saber o quiere preguntarme. Bueno, todavía lo estoy organizando. Y depende de dónde vengan las personas, lo doy online o doy alguno presencial, así que, o alguna parte del curso presencial, así podemos explorar la energía juntos, ¿sí? Al menos los que estén aquí en Argentina. Así que bueno, se los dejo, se los comparto por si a alguno le interesa. Así se van sumando y voy armando bien la cantidad de personas y el tipo de curso que vamos a dar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que entraron. Abrazo gigante para quienes me acompañaron en la meditación y bueno, la semana que viene seguramente vamos a estar trabajando otra virtud, así que vamos a estar desarrollando otra virtud. Y tengo un montón de autosanaciones para hacer. ¿Cómo muevo la energía para desactivar mi dolor en la cintura? Si me permitís, yo te desconecto lo que hay ahí en tu cintura en este momento. ¿Cómo mover la energía? ¿Qué se hace? Lo que pasa es que tengo que, o sea, no voy a dar un curso en un vivo, pero lo que hacemos es ver, hay un cordón energético en tu cintura. Ok. Y hay energía que hay que limpiar. Permiso, Vamos a activar en tu campo de energía la energía de autosanación. Yo solo lo que voy a hacer es sacar la energía de tu campo. Mario. Falta de perdón es algo. Siempre que nosotros nos equivocamos con algo o que sentimos que nos equivocamos o que algo no salió como queríamos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. O sea, más allá de si son situaciones con otros o no, a veces nos pasan cosas que digamos cargamos porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Igual acá hay una conexión con alguien más. Vos después, a vos te va a aparecer con quién, ¿sí? Yo solo estoy cortando para ver si, digamos, esta energía se puede liberar, ¿sí? Después contame si se te pasó. Así se saca la energía, pero hay que aprender a sentirla y, digamos, entender qué es lo que estás leyendo. Todavía hay energía negativa. Ahí está. Ahí se liberó. Podés, como decía recién, ponerte en una, si tenés bañera, sería buenísimo ponerte en la bañera con agua con sal gruesa,
¿sí? Para permitir que esto se termine de mover. Ahí está, ¿sí? Y pensar que, digamos, qué es lo que te está costando perdonar o perdonarte. Perdonar. Pero, digamos, generalmente es hacia afuera, me da que es más perdonar a alguien, ¿sí? No sé si será así o no. Después contame, Mario. Bueno, ¿es así o no? Bueno, entonces, con mini sanación incluida. Eva me llamo, soy Otaru Alma. Otaru es mi alma, es la energía de mi alma. Yo soy Eva en la materia, pero gracias igual. ¿Se te fue? ¿Se te fue el dolor? Tengo razón, me estás diciendo. Bueno, entonces conectá con esa energía y, digamos, trata de comprender qué es lo que pasó también del otro lado. ¿Sí? Podés tratar de observar desde el otro lado, que a veces nosotros nos quedamos, pincha la energía, nos quedamos con nuestra versión. Y siempre, digamos, que algo sucede, siempre hay una versión del otro lado. Entonces hay algo del otro que podemos rescatar. Un poco se está yendo, sí, se te va a ir de a poco, por eso te decía, hay que ver, digamos, porque, digamos, yo estoy explorando por arriba, tendría que mirar otros centros energéticos, igual me da que está, ¿sí? Pero bueno, hay que ver, digamos, cuanto más vos conectás con esa energía desde el enojo, más se va a activar. Tenés que poner amor, ¿sí? Bueno, por hoy los dejo, los invito a mi curso de Somos Energía, así que el que le interese, escríbame y, digamos, ahí les respondo todas las preguntas por aquí por Instagram, y me ayudaría digamos, que alguno, si está interesado, me pregunte ahora si yo puedo organizarme, a ver cómo lo hacemos. Gracias. Bueno, bendiciones por ahí, así esto que digamos que hicimos también se sana, ¿sí? Bendiciones. Y bendiciones para todos los que pasaron por aquí, que fueron un montonazo. Así que bueno, gracias. Que tengan una hermosa semana. Y bueno, nos vemos la semana que viene, seguramente trabajando, meditando en alguna otra virtud. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Qué lindo.